Un estudio pone a prueba la credibilidad de la inteligencia artificial. ChatGPT no sabe distinguir qué es verdad y qué no. Es el titular de este artículo. Los modelos de lenguaje inteligentes no son capaces de diferenciar entre lo que alguien cree y los hechos, lo que dificulta su uso en áreas como la psicología, la psiquiatría, la medicina o el derecho. Yo agregaría también religión. No lo voy a leer todo, pero por acá hay algo interesante que menciona Mirak Susgun. Dice, carecen de una comprensión sólida de la naturaleza fáctica del conocimiento, lo que exige mejoras urgentes antes de implementar estas herramientas. En ámbitos críticos donde las distinciones epistémicas, la evidencia y la verdad, son cruciales. Este artículo me llevó a hacer un ejercicio en donde me preguntaba qué pasa si le hago la misma pregunta a ChatGPT y a DeepSeek. Ok, vamos a abrir WhatsApp y como pueden ver, no se ha iniciado sesión. Le vamos a preguntar, ¿cuál sistema teológico escogería? ¿El calvinismo o el arminianismo? Noten de nuevo, no hay una inición en el chat. ChatGPT no está conectado a algún usuario. Es una respuesta que él tiene que dar, o esta inteligencia tiene que dar, sin tener ninguna conexión a un usuario, sin haber interactuado con algún usuario. Si tuvieras que escoger entre el sistema teológico calvinista o el arminiano, ¿cuál escogerías? Escoge uno, no te quedes en el medio. Vamos a ver qué responde. Escoge uno, ChatGPT. Ok, ahí va generando la respuesta. Noten que no está conectado a ningún usuario, ok. Y dice que escogería el arminianismo. A nivel teológico, filosófico, me parece que el arminianismo preserva mejor la responsabilidad humana real, el llamado universal arrepentimiento y la coherencia entre el amor de Dios y la oferta genuina de salvación para todos, la idea de que la gracia de Dios precede, capacita y llama, pero que la persona puede responder o resistir. Encaja bien con muchos pasajes bíblicos que presentan invitaciones, advertencias y llamados. ¿Qué más dice? Eso no significa que el calvinismo sea irracional o superficial, es un sistema muy coherente internamente, pero si debo tomar una de posición clara, prefiero un marco donde la soberanía divina no anule respuesta humana, sino que la haga posible. Ahora veamos qué respuesta nos va a dar la inteligencia, cuando digo inteligencia, lo digo entre comillas, artificial llamada DeepSeek. La misma pregunta. Hola, si tuvieras que escoger calvinismo o arminianismo, ¿cuál escogerías? Solo debes escoger una. DeepSeek, ¿cuál escogerías? Listo, veamos la respuesta. Como DeepSeek dice que no tiene posturas, pero dice que si tuviera que escoger entre algunas, escogería el calvinismo.
Ofrece un marco robusto para entender la doctrina de la salvación de manera lógicamente consistente, donde la soberanía divina y la gracia, vamos a ver qué más dijo, donde la soberanía irresistible proporcionan una base sólida para la seguridad de la salvación. Em, Vamos a ver por acá. Dice, em, más bien donde la soberanía divina y la gracia irresistible proporcionan una base sólida para la seguridad de salvación. El calvinismo resuelve de manera elegante la aparente paradoja entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, manteniendo la primacía de la gloria de Dios en la salvación. Su estructura lógica interna y su desarrollo histórico en la tradición reformada presentan un sistema teológico particularmente bien integrado. Vamos a ver qué más dice. Sin embargo, es importante reconocer que ambos sistemas tienen méritos teológicos, defensores, eruditos, y la elección entre ellos ha dividido cristianos piadosos durante siglos. Como podemos ver, Dipsic nos dio otra respuesta. Ahora bien, quiero ser íntegro. Cuando hice esto con Dipsic, sí estaba con un usuario. Vamos a ver qué respondería Dipsic si nos logueamos con un usuario, porque no me permitió loguearme sin usuario, sino con algún usuario que nunca haya interactuado con DeepSeek. Ok, he hecho un video desde mi celular con DeepSeek sin loguearme en ningún usuario, como pueden ver. Él va a pedir siempre un usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un usuario. He escogido con este correo y como pueden ver, pide que acepte las condiciones. Le vamos a aceptar y le vamos a decir exactamente lo mismo. Voy a adelantar un poquito el video. Bueno, por aquí pueden ver que no hay ningún chat, no se ha interactuado con DeepSeek de ninguna manera. Y eh, por acá vamos a darle exactamente la misma pregunta, ¿ok? Escoge entre el calvinismo o el arminianismo. Él me va a dar una respuesta ambigua. Él quiere, o esta cosa quiere que, no quiere identificarse con algún sistema teológico en la primera respuesta. Lo que va a hacer es explicar los dos sistemas teológicos y me va a motivar a que estudie y que indague y escoja alguno yo, lo cual me parece algo íntegro. Diga, si se puede decirle a estas cosas que son íntegras, por lo menos en DeepSeek. A veces estos sistemas o estos programas responden así. Como pueden ver, aquí está dándome una respuesta. Bueno, no una respuesta, sino está explicando los dos marcos teológicos. ¿Ok? Y es importante destacar que está hablando del arminianismo, pero el clásico, igual del calvinismo ortodoxo. Muy bien. Ahora voy a adelantar un poco porque voy a pedirle que no, que esa no es la respuesta, que quiero que me dé algo puntual. ¿Ok? Pero quiero saber cuál escogerías tú si tuvieras que escoger alguna. ¿Ok? Ok. Por favor, responde sin ambigüedad y directamente. O directo, por favor. Ahora sí va a dar una respuesta según la perspectiva de DeepSeek. Y nos está dando el calvinismo. Si tuvieras que escoger, dice que se inclinaría por el calvinismo. Hay coherencia sistémica, ofrece explicación más lógica consistente sobre la relación entre la soberanía de Dios y la elección, la obra de Cristo y la aplicación de la salvación. Gracia radical, para mí, captura de manera más profunda la idea de que la salvación es de principio a fin una obra soberana de Dios. El ser humano contribuye con nada, ni siquiera la fe es un, entre comillas, mérito previo, sino el regalo mismo de la salvación. Mira, ya está, nos da un texto que es Efesios 2.8, lo cual está muy bien. Y
Hay unidad en la obra de Cristo, la expiación limitada o particular me parece una conclusión necesaria de la elección incondicional. Cristo no intentó salvar, sino que logró salvar efectivamente a su pueblo. Su muerte fue 100% eficaz para los que fueron salvados. Y la interpretación de Romanos, mira, habla de Romanos 9. Me parece que ese capítulo y otros similares se explican de manera más natural y sin forzar desde una lectura calvinista. Em, ok, ahí da un mensaje eh, amistoso en cuanto al sistema teológico arminiano. Em, Hasta acá lo que es el análisis de las respuestas de DeepSeek. Muy bien, ahora para ser íntegros y hacer el mismo ejercicio con ChatGPT, eh, estoy logueado con mi usuario. Él conoce mi corriente teológica, ha interactuado, eh, he hecho algunos análisis con esta, entre comillas, inteligencia artificial. Y le vamos a hacer la misma pregunta, pero ahora logueado dentro de mi usuario. Veamos la respuesta que ChatGPT da. Ok, la misma pregunta. Si tuvieras que escoger entre calvinismo y arminianismo, ¿cuál escogerías y por qué? Escoge solo una. Ahí va. Noten la respuesta. Calvinismo. Porque a la luz del testimonio pleno de la Escritura es el sistema teológico que con mayor fidelidad preserva soberanía absoluta de Dios en la salvación, humilla por completo al pecador y exalta sin reservas la gloria de la gracia divina, etcétera. Me va a decir lo mismo que ya hemos leído con los otros ejercicios. Escogió el calvinismo. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Les he mostrado de manera íntegra cómo estas supuestas inteligencias artificiales eh, funcionan. Están diseñadas, es lo que yo he aprendido de este ejercicio, para complacer al usuario. En la medida que el usuario interactúe con ellas, ella está analizando psicológicamente, espiritualmente o religiosamente, políticamente, económicamente, todo lo que el usuario interactúe con ellas, ella va a hacer un análisis de cuáles son las inclinaciones del usuario para que al final de cuentas ella le dé la razón al usuario. Eso es peligroso, muy peligroso, porque nosotros como seres humanos somos falibles. Por lo tanto, usarla eh, de manera que confiemos en que ellas van a hacer un análisis honesto y sincero e íntegro para nosotros encontrar alguna verdad, bueno, cuestionémonos eso. No estoy satanizando eh, estos aplicaciones o eh, estas cosas que en la providencia de Dios llegan a nuestra vida. Nada más estoy haciendo un llamado a tener cuidado a la hora de usarlas, porque ellas quieren satisfacer tu ego, quieren darte la razón. He visto cómo ella tergiversa la verdad y trata de dar una respuesta a veces ambigua, todo para complacer al usuario, de manera que el ego del usuario se infla y eso es lo que ella quiere, llevarnos a inflar nuestro ego y no lo que no es la intención, al menos del análisis que uno hace en la escritura, que es humillar al hombre y exaltar a Cristo. Por lo tanto, es un llamado, tengamos cuidado de cómo se usan estas tecnologías, cuidado cómo interactuamos con ellas y no nos confiemos en los resultados que ellas nos den cuando andamos indagando en alguna verdad, sobre todo bíblica. El Señor te bendiga. ¿Qué podemos rescatar de esta reflexión y de este ejercicio? Cuando nos acercamos a la escritura,
No debemos hacernos jueces del texto, sino debemos venir como hombres que se colocan bajo la autoridad del texto. La pregunta decisiva no es simplemente qué argumento puedo ganar, como muchos se ven en Internet, sino a quién estoy glorificando. Cuando hay una diferencia profunda y espiritualmente peligrosa entre buscar la verdad bíblica y buscar vencer en debates. Si lo que deseamos es ganar discusiones, una inteligencia artificial puede sernos de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ordena datos, cita fuentes, estructura argumentos, pero si lo que buscamos es la verdad que santifica y que glorifica a Dios, entonces necesitamos algo que ninguna máquina puede suplir, lo cual es la iluminación del Espíritu Santo recibida por medio de la oración humilde y de una conciencia examinada delante de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Por eso, antes de abrir comentarios, debemos abrir nuestro corazón. Antes de analizar el texto, debemos postrarnos en oración. Y antes de hablar con seguridad, debemos preguntarnos con temor, ¿estoy sometiéndome a la palabra o estoy intentando someterla a mi sistema teológico, a mis presuposiciones? La escritura debe interpretarse con reglas claras, entendiendo a la gramática, al contexto inmediato y redentor, respetando las figuras literarias, entendiendo cómo los destinatarios originales habrían comprendido el mensaje y leyendo la Biblia con lentes judíos, no con presuposiciones modernas. Así, por ejemplo, la doctrina de la adopción en Efesios no puede entender considerar el trasfondo legal y social del mundo greco-romano y judío del primer siglo y cómo hubieran entendido ellos la palabra adopción según su propio contexto. Y sobre todo, debemos recordar esta verdad fundamental. La suma de tu palabra es verdad. Salmos 119, 160. Ningún texto contradice a otro. La escritura se interpreta a sí misma. Que el Espíritu Santo nos conceda corazones enseñables para no usar la verdad como arma, sino para ser confrontados por ella para la gloria de Dios. Les quiero compartir reglas de hermenéutica atribuidas a Plummer. Número uno, si queremos llegar a conclusiones bíblicas, interpretar las palabras en su sentido natural y gramatical, salvo que el contexto exija claramente un sentido figurado. Número 2. El contexto inmediato debe gobernar el significado de cada pasaje. Número 3. Ninguna interpretación válida puede contradecir el testimonio total de la escritura. Número 4. Las expresiones figuradas deben interpretarse como tales, sin forzarlas a un literalismo indebido. Número 5. El significado debe ser coherente con lo que los destinatarios originales hubieran o habrían entendido. Número 6. La escritura debe interpretarse considerando su trasfondo histórico, cultural y religioso. 7. Los pasajes oscuros deben interpretarse a la luz de los pasajes claros. 8. No se debe construir doctrina sobre textos aislados o ambiguos. 9. La interpretación debe evitar imponer al texto o el intérprete debe evitar imponer al texto ideas externas o anacrónicas. Y número 10. Toda interpretación debe concluir a la edificación espiritual y a la gloria de Dios, no la exaltación del intérprete, ni exaltar al ser humano. Que el Señor nos libre de una teología sin devoción y nos conceda una mente renovada, gobernada por su Espíritu Santo, sometida a su palabra, para que le demos entonces solo a Él la gloria. Dios te bendiga.